Buenas tardes a todos en primer lugar y nuestro agradecimiento por su asistencia esta tarde. Me gustaría pedirles que revisen que los móviles están en modo silencio o apagados, ¿verdad?, para no molestar a nuestro ponente esta tarde. Bien, en primer lugar, además de agradecerles su asistencia, bueno, pues decirles que estamos una vez más esta tarde aquí en el ciclo de conferencias del Aula de la Energía. Aula de la Energía, que es una actividad enmarcada dentro de la Cátedra Universitaria de Energía Viesgo, y aprovecho de nuevo para agradecer a Viesgo la labor de mecenazgo que hace, permitiéndonos desarrollar este ciclo de conferencias y todas las actividades relacionadas con la cátedra, ¿no? Bueno, agradecer también a nuestro ponente esta tarde, pues a una persona además muy ilustre por partida múltiple, a don Francisco González de Posada, que además de ser un experto en todo lo que tiene que ver con el mundo de la hidráulica, bueno, yo diría de muchas cosas, ¿no?, porque ahora mi compañero Alberto, el director de la cátedra, revisará muy rápidamente, ¿no?, su biografía. Verán ustedes que yo comentaba antes, un poco a modo de anécdota, ¿no?, que desde hace ya 2-3 años los grandes centros tecnológicos en Estados Unidos, ¿verdad?, el MIT o Caltech, están empezando a decir que la formación de los técnicos debería de tener al menos un 30% de formación humanista, ¿no?, en humanidades. Bueno, pues verán ustedes que el perfil de nuestro ponente esta tarde responde sobradamente, ¿no?, a esa formación humanista y técnica, ¿no? Bueno, pues además de agradecer, ya digo, al profesor González de Posada, que entre otras cosas ha sido, como ustedes saben seguramente, ¿no?, porque tiene memoria histórica, rector de nuestra universidad durante 2 años, ¿no?, en un periodo en el que yo, bueno, realmente ni siquiera estaba por aquí, ¿no? Bueno, pues dados los agradecimientos, y que quiero extender también al equipo de la cátedra que soporta, pues, el que estas actividades se puedan desarrollar, y animándoles también a que visiten la página web. Si ustedes ponen en Google, ¿no?, Cátedra de Energía Viesgo, tendrán acceso a todas las conferencias, porque las tenemos todas grabadas en formato vídeo, que pueden ver a través de YouTube y pueden ver el material, de manera que les animo a que entren y visiten y revisen algunas de estas ponencias que yo creo que han sido muy interesantes. Bueno, antes de ceder la palabra, ya digo, por no extenderme más, porque yo creo que lo interesante hoy aquí es escuchar al profesor González de Posada, matizar, digamos, la oportunidad de esta charla de hoy, ¿no? La energía hidráulica y el agua, ¿no?, es evidente, y ustedes lo saben bien, está de moda, lamentablemente, ¿no? Este ha sido un año con un nivel de lluvias muy bajo, muy por debajo de la media, o al menos los niveles de nuestros pantanos, de nuestros embalses, ¿no?, así lo están testimoniando. Y esto obviamente pues sugiere ya un problema, porque el agua es un elemento vital. Pero en lo que respecta a las motivaciones del Aula de la Energía, pues la conexión, como ustedes saben, del agua con el mix energético y por lo tanto con el precio final de la energía es evidente, ¿no? Revisando un poco por encima los números, pues este año básicamente el nivel medio, ¿no?, de generación, de la aportación de la generación hidráulica al mix energético, pues ha caído de un valor típico alrededor del 14% en los últimos años a un valor por debajo del 7%, obvio, ¿no?, porque si los pantanos, los envases no tienen agua, pues poco agua podemos turbinar, ¿no? Y esto tiene otras implicaciones, y es que, digamos, incide directamente en el precio del megavatio hora en el spot de los mercados, ¿no? De manera que el precio medio estaba alrededor de los 30 y pico euros megavatio hora, y este año está subiendo ya hasta los 50 y tantos, ¿no? La culpa no es solo de la lluvia y de que las centrales hidráulicas estén turbinando menos agua. La culpa tiene que ver también con otras situaciones, como algunas paradas por mantenimiento de algunas centrales nucleares, y también con que el viento este año también está empujando poco, ¿no? El viento ha bajado también 2 puntos en término medio, quizá un poco más, y todas estas cuestiones pues acaban incidiendo en el precio del megavatio hora. Por lo tanto, el que tengamos poca agua, digamos que genera incertidumbres, y no solo en el consumo directo de agua,
sino también en el propio vector energético, puesto que el agua es un vector energético con un peso bastante significativo. Ya digo que las energías renovables en España están alrededor del 40% del mix y el agua pues es casi un 14%, ¿no? Bueno, pues no me extiendo más y voy a ceder la palabra agradeciendo de nuevo a nuestro conferenciante, a mi compañero Alberto Arroyo, para que haga una semblanza muy rápida, ¿no?, del mismo. Gracias. Buenas tardes a todos. Tenía un resumen del currículum y don Francisco, pero voy a hacer un resumen del resumen, para que por lo menos tengan tiempo a escucharme, ¿de acuerdo? Brevemente, su nombre es Francisco González de Posada, tiene 4 titulaciones universitarias, es ingeniero de caminos en el año 66, licenciado en Ciencias Sociales en el 68, en Ciencias Físicas en el 69 y en Teología en el 2014. A su vez, obtuvo el doctorado de Ingeniero de Caminos en el 73, en Teología en el 2013 y en Filosofía en el 2015. Respecto a la docencia, ha sido profesor de Fundamentos Físicos en la Universidad Politécnica de Madrid, también en la Universidad de Cantabria, del año 77 al 87, donde en ese periodo de tiempo fue rector de la Universidad de Cantabria durante 2 años, del 84 al 86, y finalmente ha sido catedrático de Física Aplicada del 87 al 2012, de nuevo en la Universidad Politécnica de Madrid, en la Escuela de Arquitectura. Ha ostentado diferentes cargos en asociaciones, como presidente de Cáritas Española, presidente de Amigos de la Cultura Científica en Santander, fundador de los cursos universitarios de verano de Laredo, director del Centro Científico Cultural Blas Cabrera y presidente de la Academia de Ciencias en Ingeniería de Lanzarote. También ha recibido numerosos reconocimientos, como hijo adoptivo de Molledo y Villa de Laredo en los años 86 y 2011 respectivamente, académico numerario de la Real Academia Nacional de Medicina, académico de honor de la Real Academia de Medicina de Cantabria, académico numerario de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, entre otros. También ha recibido la medalla de honor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Politécnica de Madrid, la medalla de la Universidad Politécnica de Madrid, medalla conmemorativa del 8º centenario de la Isla de Canarias, galardonado del año del Ateneo de Cádiz en 2015 y podría seguir largo y tendido, ¿de acuerdo? Respecto a la investigación, ha hecho trabajos especiales en investigación hidráulica, que es un poco sobre lo que versa la charla de hoy, la ponencia, en la presa Doble Peripa de Ecuador, en la presa de Atillo y de Valdesía en la República Dominicana, en la presa de Riaño, El Pardo, El Jergal en Sevilla, dique seco número 2 de Astano y el dique seco de Puerto Real en Cádiz. Además posee centenar de libros publicados, así como director de 17 tesis doctorales, autor de 200 comunicaciones a congresos y unos 50 trabajos en revistas. Bueno, sin más, y ya que he explicado un poco rápido ese currículum, le voy a dar paso para que le dé tiempo, ¿de acuerdo? El tiempo es muy corto y no quiero empezar. Muchas gracias. Muchas gracias. Queridos compañeros, amigos, mis primeras palabras no pueden ser otras que gratitud a la Cátedra Viesgo, en primer lugar. En segundo lugar, manifestar la alegría de encontrarme una vez más en Santander y una nueva aportación de alegría, y es que nuestro presidente hoy ha dicho todo lo malo de la energía hidráulica hoy, así que yo no tendré que meterme tanto en los temas de actualidad. Bien, nos ha invitado la Cátedra de Energía Viesgo a que hablemos de la energía hidráulica en España, su importancia en el desarrollo industrial de la posguerra y su relevancia actual. Yo quisiera que viéramos esta intervención desde una perspectiva de la historia de España del siglo XX, aunque nuestro tránsito por esta historia ha de ser necesariamente parcial, por el tema, la energía hidráulica, y por la época, la posguerra. En segundo lugar, como nota que quisiera destacar, pues que prioritariamente va a ser de lo que hoy llamamos divulgación, pero esto ya no tiene el sentido peyorativo que podía tener hace 30 años. Hoy, pues los grandes genios, por ejemplo, mis colegas de física, como Penrose y Hawking, pues fundamentalmente lo que están haciendo es una tarea que con este nombre de divulgación lo que están es entronizando las necesidades de filosofía de la ciencia que están como base de las teorías físicas hoy, prioritariamente en difusión desde la perspectiva del estudio cosmológico. Bien, y por otra parte, pues cómo no, pues cierto modo, una especie de memoria personal,
científica, ingenieril e histórica, por lo que me tocó vivir en mis años previos a estar en Santander, en el Ministerio de Obras Públicas, Centro de Estudio y Experimentación de Obras Públicas, Laboratorio de Hidráulica del mismo. Bueno, el marco de todas las intervenciones a las que me están solicitando con respecto al agua, con respecto también al siglo XX, estoy utilizando dos expresiones básicas. Una primera es la noción de hulla blanca, con la que, a mi juicio, comienza el siglo XX en su relación con el agua. Y una segunda es oro azul, también como metáfora, que es con lo que acaba el siglo XX y comienza el siglo XXI. Lo de hulla blanca se entiende muy claro, ¿no? Se entiende muy claro, ¿no? En una época de predominio absoluto, prácticamente exclusivo, del uso del carbón, hulla negra, ¿no? Pues el surgimiento, y con una capacidad impresionante en finales del siglo XIX y principios del XX, que este inicio del siglo XX podamos caracterizarla metafóricamente con una singularidad verdaderamente exquisita. El uso del agua podía dedicarse en su práctica totalidad novedosa de creación, de innovación, al uso energético. Y el final del siglo XX pues, nos hace ver que el agua ha dejado de tener las notas caracterizadoras del principio del siglo XX. Bien, regalo de la naturaleza, inagotable, que podíamos dedicar a lo que fuera, a un momento como el presente, finales ya del siglo XX, en el que el agua es radicalmente insuficiente para los usos más próximos, más estrictamente necesarios, como puede ser el abastecimiento humano. En estos momentos, como nos ha dicho nuestro presidente hoy, aunque él no ha utilizado la expresión, porque como muy joven no la vivió, para los que sois de mi generación más o menos, la pertinaz sequía, todos ustedes recordarán esa cantinela de su excelencia el jefe del Estado, o del generalísimo, o, como me gusta a mí llamarlo, Paco el hidráulico, que eso no molesta a nadie, no molesta a nadie, ni a los unos ni a los otros, y es lo que ciertamente sucedió, como vamos a intentar ver. Bien, pues a finales del siglo XX lo que tenemos es un oro, pero un oro azul en el mar, o un oro todo el sucio, que son las aguas ya utilizadas y que hay que reutilizar después de unos grandes trabajos para su depuración. Bien, y en este marco, entre el comienzo y el fin del siglo XX, pues los temas que sobre el agua podrían tratarse y de los que he tenido que tratar muy fugazmente, lo van a ver ustedes en importantes foros, pues por ejemplo, tendríamos este primero en el curso de aguas residuales, o durante 7 años en Ribarroja del Turia, en los seminarios Aquans von Witte, donde nos han dado el honor de dar la conferencia inaugural en sus 6 ediciones, pues empezando por tratar el agua desde un punto de vista físico y químico y de la existencia en el cosmos, y cómo en el cosmos puede constituirse agua, conservarse agua e incluso transportar la agua en los cometas, en distintas formas, claro, y cómo estamos detrás de lograr descubrir agua en distintos otros astros o cuerpos celestes de nuestro sistema solar. O el tema más problemático que tenemos hoy, la problemática actual del agua en el mundo, con todos los temas de problema, de actualidad, en distintas formas de agua y en el mundo en general. O la reutilización de aguas residuales de interés sanitario, en la Real Academia Nacional de Medicina, o en la Academia de Farmacia sobre la salud humana y disponibilidad de agua, o también sobre problemas técnicos, como la solución sur de Valencia para regulación de avenidas, otra de las grandes obras hidráulicas que se han hecho, o desde una perspectiva teológica, después de pues esa algo más que pequeña revolución teológica que con la Laudato Si pues ha introducido el Papa Francisco, a la hora de considerar que el atentado, cualquier tipo de atentado, por pequeño que fuera, contra la casa común, contra el planeta Tierra, en estos momentos difíciles para lo que estamos llamando el cambio climático, de una manera un poco cariñosa, ¿no?
calentamiento indiscutible, global, en verdad. Bien, pues desde esta otra perspectiva también hay mucho que decir sobre el agua o sobre el cambio climático y las implicaciones en el agua. En fin, serían muchas cosas. Pero de tal manera el problema del agua pues, ha alcanzado tal magnitud, repito, como problemática, y en concreto en el ámbito de la salud y la calidad de vida, que las 4 reales academias nacionales, ¿no?, científicas, pues conjuntamente estamos organizando sesiones dedicadas al agua, y aquí pues tuve oportunidad de hablar en extenso sobre este proceso histórico con la problemática del agua. Bien, sobre una primera parte, si queremos llamarlo así, el periodo intersecular 19-20, este que considero la hulla blanca, lo podemos caracterizar después de toda una historia que a fin de cuentas en la perspectiva de la energía hidráulica pues disponíamos de lo que podemos llamar, centralizándolo claro, en los molinos de ríos y molinos de mareas, pues al finales del siglo XIX, con esta segunda o intermedia etapa de desarrollo industrial en el mundo, pues se dieron un conjunto de circunstancias que pusieron en cuestión, ¿no?, el tema de la energía hidroeléctrica. Primero, claro, cómo después de los descubrimientos magnéticos, eléctricos y la formulación de la teoría del electromagnetismo por Maxwell en 1873, pues la posibilidad de generación de energía eléctrica pues se hizo progresivamente muy importante desde una perspectiva industrial. La obtención de corriente alterna y todo el problema, la resolución del problema de la transmisión de esta corriente eléctrica de manera alterna, pues todo esto significó una primera revolución que facilitaría la introducción de la energía hidroeléctrica. La segunda nota es el agua, claro, abundante, de sobra, considerado un bien natural como el aire, gratuito y con expresión actual pues renovable. La tercera es que las necesidades de energía para este desarrollo industrial, ya bastante más que en marcha, pues tenía lugar en un momento en que podríamos decir o denominar en la era prioritaria, si no exclusiva, del carbón o de los combustibles sólidos. Y como elemento que colaboró de manera determinante, pues fue el gran desarrollo que alcanzaron las turbinas desde distintas perspectivas y para distintas condiciones que impondrían las grandes presas. Con estos 4 ingredientes pues fue posible, cuando se une a ellos ya en nuestro siglo un hormigón de calidad creciente, pues el poder hacer las grandes obras hidráulicas, que ha sido uno de los hitos de la historia de la humanidad a lo largo del siglo XX. La primera mitad, por tanto, de este siglo XX se pudo caracterizar por las grandes presas, que es al tema que vamos a dedicar, sobre todo en esta orientación de dedicación a la producción de electricidad o obras hidroeléctricas. Es decir, uso del agua como tema prioritario durante varias décadas, precisamente para producir energía en forma eléctrica. Bueno, el agua, por tanto, como idea central importante, no solo fue respuesta, sino que fue solución del problema. En los cursos de filosofía de la ciencia procuro dejar clara la noción de problema como aquello que no tiene solución. Lo que ponemos en nuestras clases de problemas para alumnos o profesores en las asignaturas de física, matemáticas, química, de ciencia, convendría que le llamáramos solo ejercicios. A todos tiene que darle lo mismo, ¿no? A todos tiene que darle lo mismo porque tienen una respuesta exacta, precisa, concreta, general, universal. Los problemas humanos y los problemas del pensamiento pues son precisamente aquellos que no tienen solución, y son problemas especialmente fundamentales aquellos problemas, es decir, que no tienen solución, pero que exigen una respuesta a toda civilización, a toda cultura, a toda persona, en algunos momentos de la historia, en algunos momentos de su trayectoria vital. Para aquellos que me habéis oído sobre estas cuestiones, pues que
el agua no solo fue respuesta, sino que para todas esas décadas fue auténtica solución del problema energético en todos los países que entonces podríamos considerar que estaban en vías de desarrollo, por ejemplo como el nuestro, o la mayoría de los grandes países y de los pequeños países europeos. Hoy el uso del agua para la producción de energía hidroeléctrica no va a ser tan fácil ni siquiera en aquellos países actualmente en vías de desarrollo. En estos días pues se está teniendo cierta difusión el gran problema de tensiones que pueden conducir a una nueva guerra por causa del agua entre Etiopía y Egipto para la presa del Renacimiento, energía hidroeléctrica previsible deseo de Etiopía y utilizando el agua que Egipto no quiere perder porque, como todos ustedes saben, vive de la agricultura. Bueno, las centrales de carbón, simplemente como referencia y por lo que hemos dicho, no estaría mal que pudiéramos hablar hoy, pero en fin, el tema hoy del carbón, en las tensiones entre las empresas y el gobierno, y lo que esto significa desde el punto de vista del calentamiento global, pues sería muy fuerte, ¿no? Pero en fin, solo por tenerlo como referencia en ese momento histórico, en el actual para España también tendríamos mucho que discutir, pero no es la pretensión de hoy. Sí el tenerlo ahí como trasfondo no solo prioritario, sino prácticamente exclusivo del comienzo del siglo XX. Frente a esta situación, ante esta situación, por encima de esta situación, va a surgir con gran imperio positivo, pues la hulla blanca a la que nos estamos refiriendo. Desde el punto de vista científico, que no quisiera eludirlo, todo el tema de la energía hidroeléctrica en la primera fase, la hidro, pues se centra en el ámbito de la mecánica clásica, el concepto de energía. En los Principia, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica de Newton, quedan perfectamente establecidos lo que son los conceptos primarios, los que no se definen en función de otras magnitudes o de otras variables, sino que hay que definirlos en sí mismos, por sí mismos, para sí mismos, y esos son espacio, tiempo y materia, cantidad de materia. Bien, la energía, lo que quiero decir es que es un concepto o una magnitud física clásica, concepto matematizable, por tanto, como todos los conceptos newtonianos, pero que se nos presenta como una magnitud secundaria en mecánica clásica. Es decir, de aquellas que se establecen mediante una definición en función de otras que sí son primarias algunas o también secundarias. El concepto de cantidad de materia o masa que va a introducir Newton, pues es el primero que hemos de tener claro para comprender de manera muy fácil en qué consiste la energía hidráulica. Hace falta tener mucha cantidad de materia, agua. Y esa cantidad de materia, por lo que respecta al agua y a esta magnitud secundaria que es la energía, pues ya se nos ofrece desde los primeros momentos históricos de finales del siglo XVII, que entre las numerosas formas de energía exclusivamente mecánicas a las que me estoy refiriendo aquí, pues una de ellas es la energía cinética, con una formulita muy sencilla, un medio de mv². Para disponer de energía hidráulica de forma cinética, pues lo que necesitamos es masa, mucha materia, mucha agua, a mucha velocidad. Cuanto más masa a más velocidad tengamos, velocidad además al cuadrado, más energía cinética, energía del agua en forma cinética dispondremos. Pero lo que hacemos, eso sería lo prioritario como trasfondo científico para las centrales de agua fluyente. Para las grandes presas, grandes centrales hidroeléctricas, pues utilizamos la forma energética que llamamos energía potencial. La energía potencial, en perspectiva clásica, para un cuerpo cualquiera, en la superficie, por ejemplo, del planeta Tierra, pues lo único que tendremos que tener en cuenta la aceleración de la gravedad terrestre en su superficie. La expresión de esta forma de energía mecánica es mgh. M, cantidad de materia,
H, altura a la que vamos a aprovechar esa cantidad de materia, diferencia entre el nivel de embalse y el eje, vamos a decirlo así, el eje de las turbinas donde se va a generar la electricidad con el alternador adosado al eje común. Por tanto, ¿qué es lo que hace falta? Disponer de mucha agua a mucha altura. En estos momentos, como nos acaban de recordar, tenemos poca agua en nuestros embalses. En consecuencia, por mucho que pusiéramos en funcionamiento nuestras turbinas, esa altura en la mayor parte de nuestros embalses pues nos iba a dar muy poca cantidad de energía. En consecuencia, mucha cantidad de agua a mucha altura o circulando a mucha velocidad. No necesitaríamos más para recordar los conceptos básicos de la energía. Bien, a esto tendríamos que añadir los dos grandes principios que logra la física en el siglo XIX, el principio de lo que llamamos los dos grandes principios de la termodinámica. El primer principio, la energía se conserva, puede transformarse, eso veremos que es la energía hidroeléctrica, y en este planteamiento pues va a cobrar la energía la nueva naturaleza de magnitud primaria, pero además de magnitud relacional en esta nueva teoría física, hoy capital también como uno de los fundamentos del estudio del cosmos, junto a la teoría de la relatividad de Einstein y lo que llamamos el principio cosmológico. Los principios de la termodinámica son de los más trascendentes, ¿no?, y que continúan vigentes en el momento actual. Bien, aquí tenemos unos grandes creadores o descubridores de este principio, a los que le hemos dedicado precisamente estando en Santander un modesto librito, una modesta obra sobre historia de la energía. Y el segundo gran principio es el principio que me gusta expresar de dos maneras. Una manera primera, la de la degradación de la energía, ciertamente de acuerdo con el primer principio, la energía se conserva, pero en sus transformaciones se degrada, va perdiendo capacidad para producción de lo que llamamos en mecánica trabajo. A mí me gusta más, lógicamente, la versión entrópica, por la cual lo que vamos descubriendo es que proceso tras proceso, esa otra magnitud, ya magnitud de estado, que es la entropía, va creciendo, 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 como una manifestación precisamente de la degradación de esa energía que presupuestamente, como principio que seguimos manteniendo, incluso en el planteamiento actual del universo en expansión, siguen siendo válidos. Bueno, estos son las dos grandes contribuciones de la física a mediados del siglo XIX con el concepto de energía que se conserva y el concepto de energía que se degrada o de entropía que crece. Bueno, si estamos hablando de cantidad de materia, pues no podemos no recordar el principio de la teoría de la relatividad, por lo que veremos de inmediato, de esta biyección, como me gusta llamarla, o esta correspondencia biunívoca, porque no es solo una igualdad en la mente de Einstein, sino que es una capacidad que, como consecuencia matemática de los principios filosóficos de la relatividad de Einstein, se llega a la conclusión ya en el año 1905 de que determinadas cantidades de materia en determinadas situaciones, no cualquiera, puede desaparecer generando una impresionante cantidad de energía. Pero que al mismo tiempo, estaba ya implícito y él lo concibió así, que si logramos unas densidades de energía impresionantemente grandes, podemos crear materia nueva que no existía antes, de la consecuencia de esta ecuación. La primera parte, para desgracia de la humanidad, se puso de manifiesto con generalidad en Hiroshima y Nagasaki. La segunda la estamos viendo todos los días en los aceleradores de partículas. Esto no es porque directamente no tiene nada que ver con lo de hoy. Tiene mucho que ver si estamos llamando energía hidráulica como contexto general, si efectivamente logramos algún día la energía de fusión, y esa energía de fusión es fusionar átomos de hidrógeno para producir helio
en las reacciones fuertemente exotérmicas que se están produciendo en el interior de las estrellas, esto resolvería todos nuestros problemas y ese hidrógeno lo obtendríamos precisamente del agua. Potencialmente el agua, la de nuestros océanos, nos darían cantidades infinitas prácticamente de energía. Por eso no es bueno tampoco que no tratemos eso como trasfondo también. Bien, pues energía hidráulica entonces, muy rápidamente, es la energía del agua, energía potencial, la que tenemos en los embalses, o energía cinética de traslación en las conducciones hasta las turbinas, energía cinética de rotación en las turbinas y finalmente dispondríamos ya de energía hidroeléctrica como la energía obtenida de lo que normalmente llamamos también saltos de agua, ¿no? Por tanto, la hidroelectricidad podríamos decir que es la energía eléctrica producida mediante turbinación de caudales de agua, aprovechando la energía potencial de estos caudales, referidas a grandes presas, como digo. Bien, y aquí tendríamos pues una expresión donde tenemos el embalse, agua, con un nivel elevado con respecto al eje de la turbina, esta energía potencial en el embalse, energía cinética en el canal, energía cinética, la tubería, de traslación en la turbina, energía cinética de traslación, el eje de la turbina es coaxial, es a veces único, normalmente, pretendidamente único, con el generador eléctrico y de ahí saldría ya a la red la energía eléctrica producida. La turbina, en este dibujo, de entrada radial y salida axial para vuelta al río. Bien, también serían energía hidráulica, la energía de las olas, de las mareas, de los gradientes de temperatura, de salinidad, en los que en algunas ocasiones pues hemos tenido también alguna intervención. Y finalmente, como he anticipado, la energía de fusión nuclear. Las obras hidroeléctricas, por tanto, por centrar ya las ideas, lo primero que se necesita es disponer de agua, lo segundo, conocer ya la electricidad, por tanto, un generador para la producción de corriente alterna y su transporte, el desarrollo de las turbinas y algo que normalmente se olvida es el disponer de un hormigón de calidad como material para presas principales. Bueno, ya hemos hablado un poquito de ese tema, podríamos tener otro, pero el reloj siempre corre muchísimo más de lo que uno quisiera, y aquí podemos ver pues una presa de gravedad con los elementos a los que me he referido antes, ¿no? Bien, ese momento inicial de principios del siglo, pues no es que yo haya inventado lo de Hulla Blanca. Lo que ocurre es que en los años 60 yo acabé la carrera de ingeniero de caminos en el año 66 y la sabiduría mundial todavía en este tema era producida por Francia. A fin de cuentas, finales del siglo XIX y principios del XX también la mayor riqueza intelectual, no solo cultural, sino también científica y técnica, estaba en Francia. En el aspecto hidráulico seguían siendo revistas francesas y los centros franceses los que con este nombre pues seguían gobernando en nuestra adquisición de conocimiento hidráulico. Muy bien, pues frente a esa era del carbón a la que me refería antes, pues surgía la hulla blanca por doquier. Las turbinas, disponemos de 3 tipos de turbinas, pero no tenemos tampoco tiempo para desarrollarlas. Pero en fin, fundamentalmente fueron 3 los grandes descubrimientos técnicos para esos momentos cruciales del tránsito, finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que hicieron posible esta revolución radical de tránsito de la hulla negra a la hulla blanca. De tal manera que puede hoy saberse popularmente, esto está tomado de internet, o sea que pueden tener ustedes acceso directamente a ello, cómo en función de los caudales que podemos turbinar y de la altura entre el nivel de presa y la salida del agua al río post turbina, pues cómo tenemos prácticamente resuelto todos estos problemas con unos porcentajes que superan de ordinario el
pues están rondando el 90%, el 90% de aprovechamiento de esa energía potencial hidráulica en su recuperación en energía cinética de traslación del rodete y, por tanto, del eje de turbina y alternador o generador. El otro elemento que debemos tratar es el de posguerra. ¿A qué llamamos posguerra en el título de lo que me han pedido que hablara? Bueno, posguerra y referido a España. Esto tendría también diferentes interpretaciones. La posguerra, si es la posguerra civil hasta el nacimiento de las Naciones Unidas, pues acabaríamos en el 45. Ciertamente solemos utilizar más. Si tomamos como referencia la posguerra, pues digamos la salida de esa autarquía total en la que estuvo España. Yo nací en el 42, padecí esta época de hambre también, y mucho. La conocí como niño. Bueno, pues hasta el pacto con los Estados Unidos y el concordato con la Santa Sede, pero cuando estamos hablando de posguerra, de obras hidráulicas, estamos hablando de eso que llamamos el franquismo, la dictadura, con las expresiones que cada uno quiera tratar. Yo ya les he anticipado a ustedes dos expresiones. La pertinaz sequía, que se utilizaba como argumento, y Paco el hidráulico, para caracterizar esta época desde la perspectiva que tenemos aquí. Hay otra, o hay otras consecuencias de lo que aquel régimen significaba, y es que no había ecologistas. Esto es importante tenerlo en cuenta porque hoy es muy difícil hacer una obra hidráulica. Dos, no había elecciones cada 4 años. Si lo otro era en un sentido, esto es en otro. Se pueden concebir programas de obras hidroeléctricas o de grandes obras sin que vengan los siguientes y las paralicen, etcétera, etcétera. Ese contexto es preciso que lo tengamos en cuenta. Sin esos dos elementos no hubiera sido posible esta era, que para lo que estamos tratando, la energía hidráulica, pues llegó así, ¿no? En consecuencia, estamos hablando de la época de Franco. En esa época, pues yo, como les he dicho antes, pues acabé la carrera de ingenieros de caminos, canales y puertos de la Politécnica de Madrid. Estuve trabajando en el CEDES, en el Centro de Estudio y Experimentación de Obras Públicas, Centro de Estudios Hidrográficos, Laboratorio de Hidráulica, ¿no? Y me cogió precisamente del 66 hasta el 77 que me vine a Santander, pues un momento culminante. Una vez que llegué a Santander, fue una clara ruptura en mis quehaceres, en términos formales, pero desde la América española, pues siguieron trabajando ya tras la crisis del postfranquismo para la hidráulica, con el gran conocimiento, impresionante conocimiento que tenían nuestras empresas, iniciaron la conquista de la América española, donde me solicitaron en diferentes ocasiones y de distintos matices, no solo los propiamente hidráulicos, sino también los térmicos y los de calidad de hormigón, que hiciéramos estudios de investigación, aquí, estando ya en Santander. Bien, pero también es preciso que tengamos una idea clara. Bueno, tanto, solo, Su Excelencia el Generalísimo Paco el Hidráulico. Bueno, vamos a poner también las cosas en su sitio. Esto fue una época extraordinaria para el desarrollo de unas ideas que se habían concebido en el plan de Lorenzo Pardo y de Clemente Sáenz, el gran catedrático de geología que teníamos en la Escuela de Caminos, pues reconocido pues como la majestad del conocimiento del terreno, que se pone en funcionamiento precisamente a final de la dictadura de Primo de Rivera, ¿no? En consecuencia, en perspectiva conceptual e histórica es la que quiero tratar, no sobre las leyes actuales de lo que hoy se sigue llamando Plan Hidrológico Nacional, porque si no tendríamos más tensiones en las que me gusta participar, sobre todo en Valencia, en Murcia, Almería, sobre lo que actualmente no es, pudiendo ser y debiendo ser, la actualización del Plan Nacional, Plan Hidrológico Nacional. Nuestras leyes sobre esto son del 1 al 5. Bueno, esto significaba, o pudo significar, tener una red de canales de navegación análoga a la que tiene prácticamente toda Europa. Pero ya en tiempos de nuestro gran rey, Felipe II,
pues se encarga a una comisión de teólogos que diga si hacemos el Tajo navegable hasta Madrid vía el Manzanares. La comisión de teólogos obviamente dice que si Dios ha querido que las cosas estén de una determinada manera, que sigan de esa determinada manera y que no se haga el Tajo navegable. Bueno, pues en algunos momentos hubiera sido posible hacer navegable el Tajo. Todavía quedan esclusas, esto es para Aranjuez, en el río Manzanares entre Madrid. Y lo que hubiera sido pues una gran gloria para Cantabria, el Canal de Castilla. El Canal de Castilla estuvo en preparación más de 100 años. Hoy lo podemos hacer turísticamente nada menos que en el barquito Antonio de Ulloa, desde la parte hasta la Rey no se puede llegar, es lo que se había previsto, y luego pues desde Reynosa prácticamente hasta aquí. Bueno, pues eso no fue posible durante más de 100 años, hubiera sido una salida extraordinaria por sí para las lanas y el trigo de Castilla, con todo lo que hubiera eso cambiado posiblemente hasta la realidad actual del problema político más gordo que tenemos en estos momentos y que todos ustedes saben a qué me estoy refiriendo, ¿no? Bien, significaba también este Plan Hidrológico Nacional el estudio y la distribución por cuencas y entre cuencas, con todo lo que esto significaba, podía significar, debería significar en el momento actual de sensatez política y de valentía, ¿no? En una concepción de España una, claro, hoy esto es inconcebible, ¿no? Cuando en Valencia, estoy hablando del Plan Hidrológico Nacional, que durante la Segunda República Española llevaba el agua del Ebro hasta Alicante y pasado Alicante, hecho por el gobierno de la República, ¿no? ¿Cómo es posible que hoy una parte del arco parlamentario importante no quiera saber nada de este tema, por ejemplo? Todo eso está aquí dentro, siempre, del plan hidrológico. El aprovechamiento hidroeléctrico, que esto sí fue posible, lo otro solo muy parcialmente. Bueno, esto fue de la época a la que nos estamos refiriendo, pero que por tanto el Plan Hidrológico Nacional es una asignatura pendiente que tenemos. No la construcción de grandes presas para aprovechamiento hidroeléctrico, pero sí todo ese marco amplio que exige o exigiría el Plan Hidrológico Nacional que va camino ya de los 100 años de existencia. Bien, pues la ejecución, sin embargo, si la concepción no fue, la ejecución prioritaria sí fue en el franquismo como un continuo incremento de obras hidráulicas, ¿no? De tal manera que podemos establecer también esta correspondencia y unívoca. La producción de energía hidroeléctrica significó la construcción de grandes presas. La construcción de grandes presas en unos momentos en los que no había directa y clamorosamente pues unas demandas para otros fines, pues significaba la capacidad de producir energía eléctrica con ella. Si analizamos esta figura sobre la evolución histórica de la generación eléctrica en España, pues en el año 60 podemos apreciar que la demanda o la producción o generación de energía eléctrica, pues bueno, pues 20 teravatios, nos da igual las unidades ahora. Prácticamente toda ella era de producción de energía hidroeléctrica. Así estábamos en el año 60. Bueno, durante estos años 60 ya significaba que se habían hecho bastantes obras. Como pueden ustedes observar, la contribución de la energía hidráulica a la generación de energía eléctrica va creciendo. En este año 73, pues ya es casi 50, 45 más o menos. Bueno, unos años más, en función del comportamiento hidrológico del año, otros menos, unos más, prácticamente hasta el momento presente, pues una cuantía, pero claro, dentro del conjunto, pues la franja azul oscura, esa franja azul oscura cada vez ha venido representando menos. Ya nos lo han anunciado al principio, con lo que os decía que lo más negativo ya nos lo había dicho nuestro presidente hoy, ¿no? Pero claro, por otra parte podemos ver que el carbón estaba más o menos ya anulado en esos momentos, pero sigue creciendo porque la demanda crece. Bueno, finalmente fueron generándose otras y sobre todo la gran contribución
que en el postfranquismo inicial significó la energía nuclear, hoy también pues con unas dificultades sociales y políticas generales grandes. La energía hidráulica, la generación de energía eléctrica como fuente hidráulica, pues está aportando una gran cantidad de energía, prácticamente constante desde el momento máximo, que en años como el actual pues se reduce notablemente, siendo así que goza de un conjunto de prerrogativas o de características positivas que serían excepcionales, como lo fueron para ese desarrollo extraordinario que en el propio plan de desarrollo, que los más antiguos recordarán, pues supuso precisamente la energía hidroeléctrica. Hoy la contribución pues es notable en cuanto a lo que aporta, pero con respecto a la totalidad, pues de ese 14, 15, más o menos tradicional, hasta el 18, pues como nos han anunciado, hoy puede significar en torno a un 7% más o menos. Pero el papel de la energía hidráulica en el franquismo fue determinante. Y si esto fue así, fue precisamente por la gran cantidad de obras hidráulicas que se hicieron, muchas de ellas para la producción de energía hidroeléctrica. Pero no todas las grandes obras hidráulicas fueron para producción de energía. Recuerden ustedes pues, el Plan Badajoz, por ejemplo, lo que eso significó en aquella época, o el trasvase Tajo Segura, hoy también en una situación tan difícil como las tenemos, ¿no? Bien, en este otro cuadro pues también podemos observar que la energía hidráulica, pues con los saltos en función del año hidrológico, pues se mantiene en una capacidad pues prácticamente constante, ¿no? Claro, la contribución a la generación eléctrica de las térmicas, pues bueno, pues ha ido creciendo, creciendo y creciendo durante los años 80. Esto conviene que lo sepamos para que no nos cambien tampoco los datos. Cuando se ponen en funcionamiento la mayor parte de nuestras centrales nucleares, que son de los años 80. Bueno, y la gran producción de energía de origen eólico, pues no hace falta más que con nuestros coches circulemos por nuestras grandes autopistas para que veamos aerogeneradores hoy por todo el territorio. Bueno, en estas, como pueden ver, es en las que estamos, ¿no? La contribución, por tanto, de la energía hidráulica a la generación de la gran cantidad de demanda eléctrica que hay hoy es ciertamente poca. Pero para que sigamos un poco teniendo la idea central de lo que yo quiero transmitirles, el desarrollo hidroeléctrico en España tuvo un despegue en los años 50 y alcanzó gran crecimiento en los años 60 y finalmente en las 70 con el final de la ejecución de las mayores obras. Y después se estuvieron construyendo las ya proyectadas y aprobadas y concluidas, muchas de las que quedaron incluso paralizadas por unas razones o por otras, entre ellas, pues la que llamo cariñosamente en los términos hidráulicos mi presa de Riaño, bastante cerca, o la presa de Rial en Lérida. Bueno, su excelencia pues dejó clara constancia de lo que eso significaba. No había gran obra hidráulica que no fuera a inaugurarla, obviamente, ¿no? Esto es nada menos que la inauguración de Aldea Dávila, la presa símbolo de la época y símbolo de la producción de energía hidroeléctrica en España. Aquí lo tenemos pues con Salazar. Esto está en los Arribes del Duero, el tramo común con Portugal, España y Portugal, el gran acontecimiento del régimen. Bueno, como os he dicho antes, pues esto fue posible, este mundo, algunas cosas hubieran sido mejor o peor, independientemente del alto grado como dato que podamos tener de ecologista, por no profundizar más unos u otros, ¿no? Bien, un aspecto que no podemos olvidar para el momento actual,
como para siempre, es que si bien las centrales hidráulicas fluyentes sí colaboran, no las podemos parar, no las debemos parar en líneas generales, como las nucleares, y que dan respuesta a la base de las curvas de demandas de energía eléctrica, pues lo verdaderamente importante de la energía hidráulica es que nos permite dar respuesta a lo que llamamos las puntas, los momentos de máxima exigencia de consumo. Partido Real Madrid-Barcelona. Pues nosotros tenemos la suerte, que no tienen en Alemania, de que si el partido empieza a las 9 menos cuarto, hora hoy oficial de los partidos, estamos poniendo unos a las 7, otros a las 7 y media, otros a las 8 menos cuarto. Para los alemanes, que ¡bumba! Si el partido empieza a las 9 menos cuarto, a las 9 menos cuarto, la hecatombe sería terrible. Bueno, pues hay unos momentos determinados en los que puede darse respuesta inmediata con una capacidad prácticamente instantánea de esas demandas urgentes de cantidad externa y primordial. Bueno, pues para eso sí están perfectamente adecuadas las centrales hidroeléctricas que pueden estar respondiendo a la demanda tal como la demanda se produce. Esto es lo que llamamos la calidad de las centrales hidroeléctricas, que llamamos popularmente centrales de punta, que dan respuesta a esas puntas, a esos máximos de demanda de energía hidráulica. Para los que no están capacitadas, las centrales térmicas ordinarias, sí, otras de turbinas, pero en fin, ni las centrales nucleares, que no podemos detener ni alterar prácticamente. Bien, tipos de presas capitales, para hacerle una pequeña exhibición. Bueno, pues tenemos presas de gravedad, prácticamente todas de hormigón, grandes muros para la acumulación de aguas en los embalses, presas que llamamos de tierra o escolleras, de material suelto, en las que nos exigen de ordinario unos núcleos impermeables, en los que hemos tenido que trabajar muchas veces, y de ordinario también pues penetrar con una pantalla de máxima estabilidad y de máxima impermeabilidad aún, y que cierre estos terrenos de ordinario muy permeables. O bien presas bóvedas, que llamamos mi presa de Riaño y la presa de la Tazara en Sevilla, como dos ejemplos capitales de aquellos tiempos, y también las presas arcogravedad, si queremos decirlo así. De todo esto se hizo en ese momento, y mucho vamos a hacer, puesto que el reloj va llegando a su exigencia. El símbolo de toda la época es Aldeadávila, al que ya me he referido, el salto de Aldeadávila, ¿no? Impresionante entonces, impresionante hoy en los arribes del Duero. Dos centrales hidroeléctricas, una 1956-1963. Hoy es muy difícil el reunir fuerzas y acuerdos para que una obra pueda durar 7 años en su primera, digamos, impresión. Unos segundos se puso ya en marcha en 1986, con una altura de 139,50 metros, algo verdaderamente sorprendente, es la máxima que se había alcanzado, con una potencia de 1.139 megavatios, no hay ninguna que pase de 1.000 megavatios de todas las demás que tenemos. Esto en el momento central de los años 60. Yo acabé la carrera, como os decía, en el año 66, y con una producción media de electricidad de 2.400 millones de kilovatios hora. Para aquel entonces esto era pues un ejemplo a reproducir por todos los países europeos, incluso. España llegó a ser la tercera en el mundo en número de grandes presas, detrás de Estados Unidos y Rusia. Ningún otro país llegó a tener más grandes presas que tenía España. Bueno, esta es una sección de la presa. 25 años de la paz de Franco hicieron posible la construcción de este salto de Aldeadávila,
1964, cuando la inauguración. Todavía esta piedra, ven que el estado no es muy bueno, pero todavía se encuentra, con Salazar, el presidente de Portugal. Esto significó tanto que incluso antes de la ley de sucesión a la jefatura del Estado, y cuando su excelencia el jefe del Estado y su Alteza Real, el conde de Barcelona, don Juan de Borbón, al que tuvimos el honor de recibir aquí en Cantabria, cuando nos visitó para aquí, en Santillana del Mar, entregar la orden de Carlos III a título póstumo al gran físico español Julio Palacios, pues también fue al de Dávila en su etapa que estaba en Portugal, y ahí lo tenemos con el entonces príncipe Juan Carlos, todavía no elegido sucesor a la jefatura del Estado, pero no podían faltar tampoco nuestros vecinos, ¿no? Bueno, aquí tienen en un cuadro muy fácil de interpretar cuál es la producción de energía eléctrica en España desde el 40 al 75 en gigavatios hora. Podemos ver lo que significaba en el año 40 la energía hidroeléctrica, muy poco la térmica, prácticamente el total era de energía hidroeléctrica. Es lo que podemos observar. Gran predominio sobre el carbón, pero las necesidades se van haciendo cada vez mayor. Entra en juego también la energía nuclear, pero todavía en los años 70, el 72, la energía hidroeléctrica es muy superior a la energía térmica y notabilísimamente superior a la energía nuclear. Esto, con el aumento de la demanda de energía eléctrica, pues haría que fuera reduciendo su participación porcentual, no su participación total. Bien, pero no solo había obras hidráulicas para producción de energía hidroeléctrica, como he dicho antes, el Plan Badajoz, o por hacer, puesto que así se ha anunciado, un rápido, fugaz repaso por aquellas obras en las que participamos. La presa de Riaño, presa Bóveda, verdaderamente glorioso por sus ensayos, presentado en el Congreso de Grandes Presas en Tokio, pues es una de las que tomamos más cariño, o las hicimos más nuestras. Pero si esto se acabó en el año 68, en el 80, después de llevar aquí muchos años en Santander, o algunos años en Santander, todavía no se había inaugurado y nunca se sabía para qué se iba a dedicar. Hoy es de usos múltiples, como otras que se habían concebido al principio para una determinada finalidad y luego no se hicieron, ¿no? Bueno, son numerosos los estudios hidráulicos que hay que ir haciendo en cada una de ellas. La presa de Iznájar, recrecimiento de la presa en la conjunción de las provincias de Córdoba, Málaga y Granada. En aquellos momentos era otra de las grandes cosas que se hacían, recrecer presas que lo permitían para mayor aprovechamiento de su central de pie de presa. La presa de Gravedad de Añarbe para abastecimiento de aguas a San Sebastián, otra de las grandes cosas que pudimos hacer. O la presa del Pardo, la cantidad de cuestiones anecdóticas que sobre la presa que le hicimos a Franco, como cariñosamente hablando, regalo del ministro de Obras Públicas, Federico Silva Muñoz, recién nombrado ministro de Obras Públicas, para que en esos momentos ya finales de la vida de Franco, pues hubiera muchas cosas. Podíamos hablar de esto. Este gran aliviadero, una gran obra de ingeniería hidráulica, pues supuso tener que destrozar más de la mitad del cementerio del Pardo. Eso no importaba al Palacio del Pardo. Estaba preconcebido el Valle de los Caídos como reposo final. Numerosísimas anécdotas podríamos hablar de estas cuestiones. La impresionante presa del Jergal en Sevilla, que nos sirvió para estudios térmicos de comportamiento de hormigones, aparte de los dispositivos hidráulicos con los que luego pudimos competir con los norteamericanos en la presa Daule Peripa en Ecuador, en algo que es de lo más extraordinario desde el punto de vista ingenieril que pudimos hacer, ¿no? Esto resolvió el problema de abastecimiento de aguas a Sevilla. La presa de Rial, acabada más o menos en el año 76, los estudios previos, cuando nos vinimos a Santander,
y que hasta finales del siglo XX no se pudo poner en marcha. Esta presa estaba ya proyectada y hecho todos sus estudios. Muchos de ustedes recordarán un alcalde de nombre Viola, con una muerte un poco especial, y como, por ejemplo, la Conferencia Episcopal Tarraconense, catalana, pues pidió que no se hicieran, fijaos, he citado ya dos cosas, porque si se llevaba más agua a Barcelona, por razones pastorales, había que evitar el que esto se hiciera porque habría más inmigración. Algo verdaderamente impresionante. A final de siglo es cuando se ha inaugurado también de usos múltiples, para producción de energía hidroeléctrica y regadío de la gran huerta leridana. Bueno, pues esta es otra de las grandes presas. Y la central reversible Volarque Altomira, cada vez que paso por Toledo, no sé por qué, pues me recuerda la belleza, dicen ellos, de estos deflectores que proyectamos precisamente en lo que han utilizado en la Cátedra Viesgo para la convocatoria de esta sesión. Esta es la central reversible Volarque Altomira, que es la cabecera del trasvase Tajo Segura, otra de las obras símbolos de la época. Bueno, esto fue un recrecimiento de la presa, estudio del aliviadero. Ahí no sé si se ve, sí, se ven ahí los deflectores estos que causan sensación. Por ahí no pasa agua nunca, ya pueden ustedes imaginarse, salvo cuando se pusieron en funcionamiento, pero como han visto en la fotografía anterior, dentro de este canal, con esa gran curvatura, en la sección precisa de cambio, de giro del agua en caso de avenida, pues significaba pues una gran contribución desde la perspectiva hidráulica. Lo importante de esta obra es que genera electricidad, poca, y para eso no la queremos, sino para que bombee agua hacia Altomira para iniciar el trasvase hacia el Segura, ¿no? Júcar Segura, Alarcón de por medio, para que esas tierras tan extraordinariamente productivas, como han supuesto el cambio radical de la región, pues efectivamente pudieran haber tenido el desarrollo que han tenido y que hoy no sé cómo estarán. La presa de Valdesia en la República Dominicana, ya esto en tiempos de Franco, o después, una vez que entran desgraciadamente en crisis la sabiduría científico-técnica que hay en España, porque la transición entre sus males, la transición y lo posterior entre sus males, sí fue una, vamos a dejarlo solo ahí, disminución radical de todo lo que significara la hidráulica. Se supo llevar la sabiduría empresarial y toda la experiencia empresarial española a América, como he dicho antes, ¿no? La presa de Aule-Peripa es uno de los grandes focos durante muchos años para toda la península de Santa Elena y toda la costa del Pacífico de Ecuador, donde pues, estuvimos dando muchas clases en distintas universidades, al mismo tiempo que colaborando en las impresionantes cantidades de hormigón en masa que se pudieron hacer aquí. Hoy tenemos la presa de las Tres Gargantas en China. En esta se batieron los récords de cantidad de hormigón. Ingenieros norteamericanos no podían consentir que fuéramos sabios, o sabedores, como nos gusta decir hoy, ingenieros españoles a los que ellos no apreciaban mucho. Tuvimos que darle unos cuantos repasos y acabaron aceptando nuestras tesis, ¿no? Lo cual pues, era siempre una de nuestras grandes glorias. Igual que Leonardo Torres Quevedo había conquistado Canadá con su transbordador, para sorpresa de la ingeniería naciente, pues aquí también tuvieron que soportarnos algunos que en principio podríamos saber tanto como ellos y en algunos temas ya más, ¿no? La presa de Atillo en la República Dominicana, donde se han batido más de 20 récords mundiales de esta presa de tierra, escollera y tierra, con núcleo de arcilla impresionante. Bueno, pues Punta Cana y todo el resto de la costa noreste de la República Dominicana, pues se desarrolla gracias a la presa de Atillo, así como la de Valdesia, sobre todo para energía hidroeléctrica y abastecimiento de agua a Santo Domingo. Bueno, pues esta
es una impresionante presa también con numerosos récords, y donde el gran, para los que seáis ingenieros de camino y recordáis al gran maestro Jiménez Sala, pues siempre recurría a que le hiciéramos los estudios de hidráulica subterránea como consecuencia de las permeabilidades. Se batieron varios récords, y esta fue pues nada menos que, como recuerdo mío aquí en Santander, la tesis doctoral de mi mujer, la profesora Redondo, tesis doctoral en física, gracias a la presa de Atillo, ¿no? Bueno, las ideas generales, puesto que el reloj nos manda, ya las hemos dicho, y para despedirnos por lo menos sobre qué papel está desempeñando hoy la necesidad de agua que tenemos, pues supongo que nuestros astronautas de la Estación Espacial Internacional nos felicitarán las Navidades, como vienen haciendo desde hace unos años, invitándonos a reciclar, a reutilizar, a depurar el agua que destrozamos en nuestras ciudades y fuera de nuestras ciudades, y que ellos no tienen más remedio que brindar con la orina reciclada, y además no cada uno con la suya, ¿no? Para que nos demos cuenta de lo que significa la situación de la problemática del agua que tenemos hoy. Muchísimas gracias.